Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Entendiendo, Padre, que tú eres un Dios de propósito. Entendiendo, Padre mío, que tu Espíritu con su gran poder puede hacer cosas que nosotros estamos limitados de hacer. Estamos en tu casa, Padre, y hemos declarado que este año es un año sobrenatural. Y estamos convencidos, Padre, que veremos el poder sobrenatural de tu Espíritu manifestado en este lugar. No solamente en este lugar, sino en nuestras casas, cuando vayamos por el camino, cuando estemos en la oficina, cuando estemos en el supermercado, cuando vayamos a los hospitales. Tu poder sobrenatural será manifestado, Padre, en todo lugar. Porque tú, Padre mío, Señor, ha dado una comisión. Y nosotros creemos, Padre. Tú has declarado promesas grandísimas, Señor. Y tu palabra declara que todas las promesas de tu palabra son sí en Cristo Jesús. Y nosotros las creemos. Nos apropiamos de ellas, Padre. Y esperamos en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios mientras usted se sienta. Hoy quiero continuar la serie que comencé el viernes pasado. Today I want to continue the series that we started last Friday. Estamos hablando bajo el tema sobrenatural. We're talking under the theme supernatural. Y dijimos que hemos declarado el año 2008 un año sobrenatural. And we declared the year 2018 as supernatural. El año 2018 como un año sobrenatural. 2018 as a supernatural year. Ahora, aprendimos el viernes que declarar algo no lo hace cierto, And we learned Friday that just to declare something isn't enough, sino que toda declaración tiene que ir acompañada de una acción. but that every declaration needs to be accompanied by an action. Y en la primera parte aprendimos que la acción más importante And in the first part, we found out that the first action, the most important action, para que Dios pueda derramar su poder sobrenatural for God to bring down His supernatural power, es santificarnos ante la presencia de is Dios. to sanctify ourselves before the presence of God. Ahora yo quiero que usted entienda algo. Now, I want you to understand something. El enemigo siempre está buscando delimitar tu vida. The enemy is always looking to limit your life. El enemigo quiere que tú te mantengas mirando simplemente lo natural. The enemy wants you to continuously look at the natural. De hecho, vivir limitado en lo natural Actually, to live limited in the natural es la posición a la cual Satanás quiere mantener la iglesia de Jesucristo. is the position in which Satan wants to maintain the church of Christ. Ya que él sabe que el verdadero avance del reino de Jesucristo Because he knows that the true advance of the kingdom of Christ ocurre cuando los cristianos dependen del poder sobrenatural del Espíritu. occurs when Christians depend on the supernatural power of God. Por eso en esta serie That's why in this series que he titulado Sobrenatural, that is titled Supernatural, vamos a dar un viaje por las Escrituras we're going to go through a path of the scriptures. y vamos a ver circunstancias adversas que mucha gente vivieron And we're going to look at adverse circumstances that many people lived. y cómo Dios obró de manera sobrenatural para sacarlo de esas circunstancias adversas. And how God worked in a supernatural way to take them out of those circumstances. Y por las próximas 5 o 6 semanas And for the next 6 to 7 weeks, vamos a estar discutiendo diferentes temas. we're going to be discussing different themes. El diagrama que usted va a ver The diagram that you're about to see va a mostrarle los diferentes temas que vamos a cubrir. is going to show you the different themes we're going to talk. Vamos a hablar de que el poder sobrenatural de Dios We're going to talk about how the supernatural power of God es evidente a través de la creación de is Dios. evident through the creation of God. Vamos a ver que el poder sobrenatural de We're going to Dios see that the supernatural power of God está listo para hacer una provisión sobrenatural. is ready to make a supernatural provision, Está listo para hacer una protección sobrenatural. is getting ready to make a supernatural protection, Está listo para hacer sanidades y is milagros getting ready to do healing and great works, y para bendecirnos y expandir nuestra vida, nuestros and ministerios. to bless us and expand our ministry.
Jesucristo hizo muchos milagros cuando caminó sobre la faz de la tierra. Jesus Christ did many supernatural things when he was on earth. Pero antes de irse, Jesús nos dio una promesa importante. But before leaving, he left us an important promise. De hecho, es una promesa que nos invita a vivir en lo sobrenatural. Actually, it's an invitation, it's a promise that invites us to be a part of the supernatural of En God. Juan 14:12, Jesucristo dijo estas palabras. In John chapter 14, verse 12, Jesus said these words. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. And greater works than these he will do, because I go to my Father. Entonces Jesús está diciendo, So Jesus is saying, Él nos dio la promesa he gave us the promise de que todos aquellos que creemos en Él, that all those who believe in him, que creemos en sus that promesas, believe in his promises, debemos esperar el mover sobrenatural de Dios. we must wait on the move of the supernatural work of God. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, So the question we must ask ourselves, ¿cómo hacemos descender el poder sobrenatural de Dios? how do we bring down the supernatural power of God? La respuesta nos la da el mismo Jesucristo. The response is given by Jesus himself. En el versículo 13 y 14 de Juan 14, In verse 13 and 14 of John chapter 14, Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, and whatever you ask in my name, that I will do, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. that the Father may be glorified in the Son. Y después vuelve Jesús a enfatizar, And then Jesus continues to emphasize, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. if you ask anything in my name, I will do it. El nombre de Jesucristo es el nombre que es sobre todo The nombre. name of Jesus Christ is the name above all names. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo In other words, what Jesus is saying, es que la oración de sus hijos that the prayer and the cry of his children realmente es aquello que toca el corazón de Dios. is what truly moves the hand of God. Es aquello que mueve la mano de Dios It's what moves the hand of God. para que el poder sobrenatural de Dios sea evidente sobre la faz de la tierra. For the supernatural work of God to be evident over the face of the earth. Ahora quiero aclarar algo. Now I want to clear something up. Esto no es un cheque en blanco para que usted lo llene como usted quiera. This is not a blank check so you can fill it out how you want. El apóstol Juan nos dice algo importante. The Apostle John tells us something important. Es que no podemos pedir simplemente lo que queremos. Is that we can't just ask for what we want. Tenemos que pedir lo que queremos We have to ask for what we want, que esté dentro de la voluntad de Dios. but it must be under God's will. Por eso en Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 el apóstol Juan dice estas palabras. That's why in 1 John chapter 5 verse 14 through 15 he says these words. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. This is the confidence we have in approaching God. Por favor, no sé si usted escuchó bien. Look, I don't know if you understood or heard clearly. Dice, esta es la confianza que nosotros tenemos al acercarnos a It Dios. says this is the confidence we have in approaching God. No la duda, Not the doubt, sino la confianza. but the confidence Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. that if we ask anything according to his will, he hears us. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, And if we know that he hears us, escucha la promesa, listen to the promise. podemos estar seguros. We know that we can be sure. Podemos estar seguros We can be sure de que ya tenemos lo que le hemos pedido. that we already have what we have asked of him. Entonces hay que pedirle a Dios, So that we have to ask God, pero hay que pedirle dentro de su voluntad. we have to ask him under his will. Y la garantía de la palabra de Dios And the guarantee of the word of God es que si pedimos is that if we ask de acuerdo a su voluntad, according to his will, vamos a tener lo que le hemos pedido. we will receive what we have asked of him. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Now, what is the will of God? Está en la palabra de Dios. It's in the word of God. Dios expresa su voluntad. God expresses his will. Por eso Jesucristo dijo, Padre, That is why Jesus Christ said, Father, que se haga tu voluntad y no la mía. let your will be done and not mine. La voluntad del Padre era que Jesucristo diera la vida en la cruz del Calvario. The will of the Father was for Jesus Christ to give his life on the cross. Y aunque era algo doloroso para Jesucristo, And even though it was hard for Jesus, y aunque él hizo todo lo posible en su humanidad and even though he did everything in his human power, para que hubiera otro medio para salvar al hombre, for there was another medium to save man, el Padre le dijo, no existe.
And the Father said, there is no other way. Tienes que hacer mi voluntad. You have to do my will. Y Jesús hizo la voluntad del Padre. And Jesus did the will of the Father. Por eso es importante que nosotros no olvidemos That is why we cannot forget que si pedimos algo conforme a su voluntad, that if we ask something according to His will, lo vamos a recibir. we will receive it. Ahora, quiero que usted piense en esto. Now, I want you guys to think about this. ¿Cómo es que llega a nuestra vida lo que necesitamos? How is it that we attain, or what comes into our life, what we need? Si usted estudia la Biblia, If you study the Bible, se va a dar cuenta que Dios obró de manera sobrenatural. you will see that Jesus moved in a supernatural Y way. cada vez que Dios obró de manera sobrenatural, And every way that God moved in a supernatural way, había algo en común. there was something in common. Es que alguien oró pidiendo la intervención de Dios. Is that someone prayed for God's intervention. Alguien se dio cuenta que por su fuerza no podía hacerlo. Someone understood that by their own power they could not do it. Alguien se dio cuenta que el médico no podía hacerlo. Someone realized that the medical doctor could not do it. Alguien se dio cuenta que sus recursos financieros no eran suficientes. Someone realized that their financial resources wasn't enough. Alguien se dio cuenta que sus estrategias humanas no eran suficientes. Someone realized that their human strategies were not enough. Y clamó a Dios And they prayed to God. y Dios intervino de manera sobrenatural. And God intervened in a supernatural way. Cuando tú y yo oramos y ayunamos a Dios, When you and I pray and fast to God, imploramos la ayuda de Dios, we come and seek that help of God. ocurre algo en el mundo espiritual. Something happens in the supernatural. Dios comienza a movilizar sus ángeles. God begins to move His angels. Y sus ángeles que viven en el mundo espiritual And His angels that live in the spiritual realm, intervienen en nuestro mundo natural they intervene in our natural para world hacer lo que tú y yo no podemos hacer. to do what you and I cannot do. Los ángeles, la palabra declara que son seres espirituales. The angels, the Word of God declares, are spiritual beings. Y sabemos, lo que hemos estudiado la Biblia, And we know, those who have studied the Bible, que hay ángeles de Dios there are angels of God y hay ángeles caídos. and fallen angels. Los ángeles de Dios The angels of God han sometido su voluntad al Padre. have submitted their will to the Father, Los ángeles de Satanás, and the angels of Satan, que se conocen como demonios, that are known as demons, son realmente la ayuda que Satanás tiene aquí en la faz de la tierra. are the help that Satan has here on earth. Ahora, hoy voy a hablar simplemente de los ángeles de Dios. Now, today I just want to talk about the angels of God. Y tenemos que entender algo que la Biblia enseña. And we have to understand something that the Word of God says. Que los ángeles de Dios That the angels of God tienen la misión de ejecutar la palabra de Dios. have the mission to execute the Word of God. En el Salmo 103, versículo 20 dice la palabra: In Psalm 103, verse 20, it says, Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, Bless the Lord, you His angels, poderosos en fortaleza, who excel in strength, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. who do His word, heeding the voice of His word. Lo que la Biblia quiere enseñarnos What the Bible wants to tell us es que los ángeles tienen una función. is that the angels have a function. Primero, la palabra declara que son poderosos en fortaleza. First, the Bible declares that they excel in strength, O sea que su fuerza no son fuerzas humanas, that their strength is not human strength. son fuerzas sobrenaturales que vienen de parte de Dios. They are strongholds that come from the supernatural of God. Y a través de esa fuerza sobrenatural, And through that supernatural strength, ellos ejecutan la palabra de Dios. they can execute the word of God. Cuando Dios tiene una promesa When God has a promise y no se ha cumplido, and it has not been fulfilled y yet, alguien en la tierra ora, and someone on earth prays, Dios le dice a sus ángeles: muévanse, God says to His angels, move, porque yo no puedo mentir, because I cannot lie. mis promesas son My reales. promises are real. Ejecute mi palabra, Execute my word. ejecute mis promesas. Execute my promises. Cuando Daniel sabía que el tiempo de la cautividad en Babilonia había terminado, When Daniel knew that the time of captivity in Babylon had been done, comenzó a orar. he started to pray. No solamente oró, He didn't just pray, ayunó por 21 días. he fasted for 21 days. Y la palabra declara que desde el primer día en que Daniel se propuso que la voluntad de Dios se hiciera, And the word declares that the very first day in which Daniel proposed that the will of God be done, desde ese primer día Dios envió su ángel from that very first day, God sent His angel. para que la palabra de Dios, su promesa For the word of God, His promise que había sido dictada en el cielo that had been dictated on heaven y aún dictada sobre la and tierra, even dictated on this earth, fuera ejecutada en la tierra. would be executed on earth.
Pero fue la oración de un hombre but it was the prayer of one man que le acordó al Dios Padre that reminded God the Father su poder real, His true power, sus promesas His reales. true promises. La palabra dice que Dios es fiel. The word says that God is faithful. Aunque nosotros seamos infieles, Even though we are unfaithful, Dios siempre permanece fiel. God always remains Lo que faithful. significa cuando hay una promesa de Dios, Which means that if there is a promise of God, Dios no puede negarse a sí mismo. God cannot deny Himself Porque Dios no miente. because God does not lie. Sea todo hombre mentiroso, pero sea Dios veraz. Let every man be a liar, but God is true. Dios promete todo aquello que Él cumple. God promises everything and fulfills everything He promises. Ahora usted dirá, pastor, ¿por habrán suficientes ángeles? But Pastor, could there be enough angels? Somos más de 100 billones de personas sobre la faz de la tierra. There's more than 7 billion people on the face of this earth. Pero Apocalipsis 5:11 dice, But Revelation chapter 5 verse 11 says, luego miré y oí la voz de muchos ángeles Then I looked and heard the voice of many angels que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. that encircled the throne and the living creatures and the elders. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Their number was thousands upon thousands and 10,000 times 10,000. No tienes que preocuparte. You don't have to worry. Dios ha creado suficientes ángeles God has created enough angels para que vengan a ejecutar la palabra de Dios sobre la faz de la tierra. so they can come and execute the will of God on the face of this Pero earth. Dios está esperando que alguien aquí en la tierra But God is waiting for someone here on earth abra su boca para pedirle a Dios. opens their mouth to ask of Tenga God, la fe suficiente para tomar la promesa de Dios en sus manos has enough faith to take the promises of God in their y hands declararla con su boca and declare it with their mouths y creer en su and corazón believe it in their hearts que Dios en su tiempo lo va a hacer una realidad. that God in His time will make it a Si reality. tú lo crees, dale un fuerte aplauso al If Rey you de believe it, Reyes. give a mighty Aleluya. hand to God. Estamos tan acostumbrados a vivir en el mundo natural. We are so accustomed to living in the natural world. El mundo está tan secularizado Our world is so secularized que nos olvidamos que realmente hay un mundo espiritual. that we truly forget that there is a spiritual world. Y caminamos como si no existieran los ángeles y los demonios. And we walk around as if there's no demons or angels, Pero son reales. but they're real. Hubo una ocasión There was one occasion que el profeta estaba con su siervo that the prophet was with his servant, y su siervo estaba rodeado de un gran ejército. and his servant was surrounded by a great army. De hecho, por el profeta hacer lo que agradaba a Dios, Actually, for the prophet to do what was the will of God, el enemigo comenzó a perseguirlo. the enemy started to pursue him. Y el profeta estaba tranquilo, And the prophet was okay, pero el criado estaba nervioso. but the Servant. servant was nervous. Veamos la palabra de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Let's look at 2 Kings chapter 6, verse 16. Dice la palabra que Eliseo le dijo a su criado, It says, Elijah said to his servant, Segunda de Reyes 6, 16. 2 Kings 6, verse 16, No tengan miedo, respondió Eliseo. Don't be afraid, the prophet answered. Los que están con nosotros son más que ellos. Those who are with us are more than those who are with them. Esto pudo ser un momento muy difícil para el criado de Eliseo. This could have been a very difficult moment for the servant of Elisha, Porque lo que el criado de Eliseo solo podía ver because the servant of Elijah could only see era un gran ejército que rodeaba al profeta de Dios. a great army that surrounded the prophet of God. Pero el profeta de Dios, But the prophet of God, Eliseo podía ver en el mundo espiritual. Elisha could see in the spiritual realm. No caminamos por vista, dice la palabra, sino por fe. We don't walk by sight, but by faith, says the Entonces hay word. cosas que tú no puedes ver en lo natural, So there are things you can't see in the natural, pero que son reales en el mundo espiritual. but are true and real in this spiritual Y realm. tenemos que aceptarlo simplemente por la fe. And we have to accept it simply by faith. ¿A qué le estás temiendo? What are you fearful of? ¿Habrá una enfermedad que está amenazando tu vida? Is there a sickness threatening your life? ¿Habrá una escasez económica que está amenazando tu situación familiar? Is there an economical scarcity that is taunting your family? ¿Cuál es tu temor? What is your fear? ¿Cuál es tu enemigo? What is your enemy? ¿Qué es lo que te está rodeando? What is surrounding you? ¿Será el dictamen médico que está declarando que no es posible? Could it be the medical doctors telling you that it is not possible?
Déjame decirte, Dios quiere hoy abrir tus ojos espirituales. Let me tell you, today God wants to open your spiritual eyes. Porque aunque el enemigo se levante contra ti, Because even though the enemy might rise up against you, contra ti no llegarán. Aleluya. against you they shall not go Porque against. más son los que están contigo Because more are the ones who are with you que los que están con el enemigo. than those that are ones with the enemy. Observa lo que la palabra nos enseña. Observe what the word says. Versículo 17 de 2 Reyes 6. In verse 17 of 2 Kings chapter 6. Entonces Eliseo oró. And Elisha prayed. ¿Usted escuchó claro? Did you hear? Entonces Eliseo oró. Then Elisha prayed. Cuando tú oras, When you pray, Dios obra. God works. Cuando tú oras, When you pray, Dios está atento a tu clamor. God is attentive to your cry. Cuando tú oras, When you pray, Dios te deja ver por la fe God lets you see by faith lo que con tus ojos naturales no puedes ver. with what your natural eyes you cannot see. Escucha lo que el profeta le dice. Listen to what the prophet says. Entonces Eliseo oró And then Elisha prayed. y le dijo al Señor, And he said to the Lord, ábrele los ojos para que vea. open his eyes, Lord, so that they may see. Déjame decirte, el criado tenía sus ojos abiertos. Let me tell you, the servant had his eyes open. Él había visto todos los enemigos que lo estaban rodeando. He had seen all the enemies that were surrounding them. Multitudes de jinetes. Multitudes of Difficult one, right? yeah. I don't even know. Cavalry. Oh, thank Okay, there we you. go. You want to translate? No, just kidding. Calvary. Amen. God Gracias, speaks. mi hermano. God is speaking. Thank you. Dios tiene un ejército. God has an army. Y el criado podía ver con sus ojos naturales el ejército humano. And the servant could see with his natural eyes the human army. Pero Dios, el profeta hace una oración. But the prophet makes a prayer. Dice, Señor, ábrele los ojos para que vea. But he says, Lord, open their eyes so that they may see. Y el Señor así lo hizo. And then the Lord did exactly that. Y el criado vio. And the servant saw. Dice, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. And he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. No era simplemente caballos, It wasn't simply horses. eran caballos que venían con carros de fuego. It wasn't just horses. There were horses that came in chariots Era el of fire. fuego consumidor de Dios que venía a consumir al It was enemigo. the all-consuming fire of God that was going to consume the enemy. Eran los ángeles de Dios que venían a hacer guerra a favor del hombre de Dios. It was the angels of God that came to have a war in favor of the man of God. El profeta estaba tranquilo The prophet was okay porque lo que el hombre natural no podía ver, because what the natural man could not see, ya él había visto en el mundo espiritual. he had already seen it in the spiritual. Escúchame, mi hermano. Escúchame, mi hermano. Listen to me, brothers. El enemigo está buscando de que tú mantengas tus ojos simplemente en lo natural. The enemy is always looking for you to keep your eyes on the natural. No es que tú ignores lo natural, It's not that you ignore the natural, porque lo natural es real. because the natural is real. No vas a ignorar el pronóstico médico. You're not going to ignore the medical diagnostics. No vas a ignorar tu condición financiera. You're not going to ignore your financial situation. No vas a ignorar la condición de tu matrimonio. You're not going to ignore your marital condition. El problema no es lo que tú sabes, The problem isn't what you know, es lo que tú crees. it's what you believe. Porque sabemos muchas cosas, Because we know many things, pero no creemos lo que Dios dice que puede hacer. but we don't believe what God says He can do. A veces sabemos la palabra de Dios, Sometimes we know the Word of God. conocemos las promesas de We Dios, understand His promises, pero no la creemos. but we don't believe them. El pastor Carlos Guevara Pastor Carlos el Guevara domingo pasado nos dijo algo importante. last week said something extremely important. Nos dijo que él por mucho tiempo creía He said for many times he believed. en Dios, He believed in God, pero no le creía a Dios. but he didn't believe about God. Él no creía todas las promesas que Dios había hecho sobre él. He believed all the promises that God had done over him, Y ahora está yendo hacia Guatemala and now he's going to Guatemala porque cambió su forma de pensar. because he changed the way he thought. Dejó de simplemente creer en Dios He stopped just believing in God, y comenzó a creerle a Dios. and he started believing God. Tú tienes que moverte para creerle también a Dios. You have to move so you can believe in God.
Tienes que orar para que Dios abra tus ojos espirituales. You have to pray for God to open your spiritual eyes. Ahora, ¿para qué Dios creó tantos millones y millones de ángeles? Now, why did God create so many millions and millions of angels? ¿Será que Dios es un Dios egocéntrico? Could it be that God is an egocentric God? Y quería tener millones de ángeles adorándole frente al trono. And you want to have thousands of angels just worshiping him in front of the throne? Los ángeles van a adorar al Señor, The angels will worship God, pero tienen otra función importante. but they have another important function. Hebreos 1:14 nos dice cuál es esa función. Hebrews chapter 1 verse 14 tells us what that mission is. El autor de Hebreos hace esta pregunta: The author of Hebrews makes this question. ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, Are not all angels ministering spirits dedicated to divine service, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? sent to help those who will inherit salvation? La respuesta a esa pregunta es sí. The response to that question is yes. Lo que quiere decir el autor de Hebreos, What the author of Hebrews wants to say, que Dios ha creado estos ángeles that God has created these angels que son espíritus that are spirits dedicados para servir a Dios. dedicated to serve God. Y parte del servicio a Dios es este: And part of that service to God is this, es que Dios le da una orden, is that God gives an order, Dios le da un mandato. God gives a mandate. Cuando alguien en la tierra ora When someone on earth prays y le recuerda una promesa al Dios and Padre, reminds them of a promise of God the Father, el Padre dice: ángeles, muévanse. the Father says, angels move, Y el Padre los envía and the Father sends them para ayudar, to help, servir, serve, ministrar minister a los que van a heredar la salvación. to those that will inherit salvation. ¿Habrá alguien aquí que ha heredado la salvación de su alma? Is there someone who has inherited the salvation of their hearts? Entonces of their Dios souls? tiene sus ángeles listos para venir a ministrarte y a servirte. Then God has his angels ready to serve you and minister to you. Si tú no entiendes esto, no vas a poder ver el poder sobrenatural de Dios. If you don't understand this, you will never see the supernatural power of Tengo God. que confesarle que yo tenía un mensaje distinto para hoy. I have to confess, I had a very different message for today. Pero la semana pasada, But last week, Dios comenzó a tratar conmigo. God began to work with Y me. Dios comenzó a mostrarme cosas en su palabra. And God began to show me things in his Y word. quiso abrir mi mentalidad al mundo espiritual. And he wanted me to open my eyes to the spiritual realm. Porque cuando Dios abre tu mente al mundo espiritual, Because when God opens your mind to the spiritual, dejas de vivir en lo natural. you stop living in the natural. Recuerda que el plan de Satanás Remember that the plan of Satan es mantener la iglesia en lo natural. is to keep the church in the Pero natural. el plan de Dios But the plan of God es que la iglesia se mueva en lo is that sobrenatural. the church move in the supernatural. Jesucristo dijo que nosotros haríamos cosas más grandes que las que Él ha hecho. Aleluya. Jesus Christ said we will do greater things than what he even did. Y Jesús hizo muchas cosas And sobrenaturales. Jesus did many supernatural things. Ahora Dios ejecuta mucho de lo que Dios va a hacer en la tierra. Now, Jesus did much of what God asked on earth. Dios va a ejecutar mucho de lo que ha dicho sobre la faz de la tierra. God is going to execute everything, much of what he has told to be executed here on earth. Muchas de sus promesas Many of his promises a través de los ángeles. through the angels. ¿Qué van a hacer los ángeles? What will the angels do? Lo primero que van los ángeles es que tienen la misión de cuidarte. The first one is that angels have the mission to guard you. Salmo 91, versículo 11 y 12. Psalm 91, verse 11 through 12. Dice: porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Esas son buenas noticias. That is great news. No estás solo. You're not alone. Los ángeles del Señor están contigo. The angels of God are with you. Ellos han recibido un mandato del Dios Padre They have received a mandate of the Father de cuidarte en todos tus to caminos. take care of you in all your ways. Y cuando estés por tropezar And when you're about to fall con una piedra en el camino, in a rock in your path, la Biblia dice que los mismos ángeles te tomarán en sus manos the word says that those very angels will lift you up in their hands. y te levantarán para que no tropieces sobre esa piedra. And they will lift you up so that stone does not strike your foot. Yo recuerdo que cuando mi abuelo murió, I remember that when my father died, my my grandfather, grandfather, a la edad de 91 años, at the age of 91, se reunió toda la familia de mi padre, all the family of my father, porque mi abuela le quedaba apenas unos días de vida. the family of my father came together because my grandmother only had a few days left.
Y todos vinieron de aquí de los Estados Unidos a Puerto Rico. And they all came here from the United States to Puerto Rico. Y estuvieron frente a mi abuela en el hospital. And they were there in front of my grandmother in the hospital. Al llegar a la casa, To get home, mi abuelo reúne a todos sus hijos. my grandfather unites all of his kids. Toma la llave de su casa He takes the keys of his house y se la entrega a su hijo menor, and he extends it to his youngest child, que fue quien lo cuidó más de cerca. which was the one who had taken care of him closely. Y a cada uno de sus hijos le dio una palabra, And every single one of his children, he gave a word. le dio un mensaje. He gave him a message. Se acostó a dormir He fell asleep, y al llegar la mañana and when the morning came, le tocan a la puerta, they knock on his door, pero mi abuelo no abre. but my grandfather did not open. Cuando abren la puerta, When they opened the door, se encontraba mi abuelo they found my grandfather con la Biblia abierta del Salmo 91. with the Bible open on Psalm 91. Había fallecido mi abuelo. He had died that day. Con la Biblia abierta en el Salmo 91, With the Bible open on Psalm con una 91. sonrisa en su rostro. With a smile on his face. Porque la palabra dice Because the word says que el que habita al abrigo del Altísimo that the one who is under the Father va a morar bajo la sombra del Omnipotente. will be under the shadow of the omnipotent one. Él estaba tranquilo, He was fine porque él sabía que el Dios Padre había enviado sus ángeles para cuidar de él. because he knew that God the Father had sent his angels to take care of Ese him. día la orden había venido del cielo. That day the order came from heaven. Ángeles desciendan a la tierra. Angels descend to the earth. Es tiempo de que mi siervo Marcelino suba a mi presencia. It's time for my servant Marcelino to go up to my presence. Tranquilo, Marcelino, mi abuelo se llamaba así. Don't worry, Marcelino, my grandfather was called like that. Lo vi que comenzó a temblar allí I saw that he started getting scared. y quise aclararlo. I wanted to clarify that. Gloria a Dios. Mi punto es este. My point is this. Dios tiene una misión para los ángeles. God has a mission for the angels. No solamente nos guardan en el tiempo de nuestra vida, They don't just guard us in the time of our life, sino también en el momento de nuestra muerte, but in the moment of our death, para transferirnos ante la presencia misma de to Dios. transfer us to the very presence of God. Hay que entender algo, We have to understand something. que cuando Dios va a obrar aquí en la tierra, When God is going to move on this earth, alguien tiene que pedir la intervención de Dios. someone has to ask for the intervention of Hay God. cosas que Dios va a hacer porque es soberano. There are things that God's going to do just because He is No sovereign. necesita a nadie que le pida por nada. He doesn't need anyone to ask Him for anything. Esas cosas soberanas Él las va a hacer. Those sovereign things He will do. Pero hay cosas que Dios no va a hacer But there are things that God will not do a menos que tú se lo pidas a Él. unless you ask Him for it. Porque Dios está buscando a alguien que clame. Because God is asking for someone who cries out. ¿Tendrás algún enemigo? Do you have an enemy? ¿Habrán leones que están rugiendo a tu oído? Are there lions that are roaring in your ear? ¿Habrá alguien que te está amenazando de muerte? Is there someone who's threatening you of death? ¿Que está amenazando tu trabajo? That is threatening your job? ¿Que está amenazando tu ministerio? That is threatening your ¿Que ministry? está amenazando tus That is finanzas? threatening your finances? Dios también envía a sus ángeles God also sends His angels para taparle la boca a los to leones. cover the mouths of the lions. Observa lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 22. Listen to what Daniel chapter 6 verse 22 says. Daniel estaba orando Daniel was praying como acostumbraba siempre. as he always was accustomed to. Se acostumbraba a orar 3 veces al día He was accustomed to praying 3 times a day, mirando hacia Jerusalén. looking towards Jerusalem. Y la palabra declara que pasaron un edicto And the word declares that an edict was passed. y algunos de sus amigos, And some of his friends, que realmente no eran sus that amigos, truly were not his friends, querían hacerle daño. wanted to cause something bad to happen to him. Pero como Daniel era un hombre íntegro, But just as Daniel wasn't a man of integrity, no podían señalarlo con nada. they could not signal him with anything. Entonces trataron de buscar una manera de hacerlo caer. So they tried to find a way to make him fall. Y la única manera que ellos sabían And the only way they knew how era tratar de cambiar que Daniel hiciera algo en contra de Dios. was to try and do something for Daniel to do something against God. Pero Daniel nunca iba a hacer nada en contra de Dios. But Daniel was never going to do anything against God. El rey pasó el edicto The king passed the edict, y el edicto decía que si alguien oraba a un Dios que no fuera al rey, and if the edict said that if someone were to pray to a God that wasn't the king, iban a lanzarlo a un foso de leones. they were going to put him into a lion's den. Y mira lo que la palabra dice que Dios hizo por Daniel. And listen to what the word says of what God did for Daniel. Daniel 6:22. Daniel 6:22. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. My God sent his angel and he shut the mouths of the lions. No me han hecho ningún daño porque Dios sabe bien que soy inocente. They have not hurt me because I was found innocent in his sight.
¿Hay alguien que quiere destruirte? Is there someone who's trying to destroy you? ¿Destruir tu testimonio? Destroy your testimony? ¿Destruir tu ministerio? Destroy your ministry? ¿Destruir tu negocio? Destroy your business? Ora a Dios. Pray to God. Dios va a enviar a sus ángeles para que le tape la boca a los leones. God is going to send his angels to shut the mouths of the lions. A mí no me preocupa cuando la gente habla en contra mía, I'm not worried about when people speak against me, si hablan sin fundamento, if they speak without foundation, si hablan levantando falsos testimonios. if they speak raising up false testimony. ¿Sabes por qué? You know why? Porque Dios ha prometido Because God has promised que Él va a levantar ángeles that he will raise angels para que le tapen la boca a los to leones. shut the mouths of the lions. Mantente confiado. Trust in God. Si estás caminando en integridad, If you're walking in integrity, preocúpate be worried si no lo estás if haciendo. you're not doing that. No le des razón a los leones Don't give a reason for the lions para que abran su boca. to open their mouths. Pero cuando alguien abre su boca But when someone opens their mouth para tratar de destruirte, to try and destroy you, Dios se va a encargar God will take care of de it enviar sus because ángeles. he will send his angels. A lo mejor te sientes débil. Maybe you feel weak. Eres pastor, ya no puedo más. Pastor, I can't do it Creo anymore. que no puedo continuar con este ministerio. I don't think I can continue with this ministry. Creo que no puedo seguir esperando por una sanidad. I don't think I can keep waiting for a healing. Estoy por desmayar. I'm about to faint. Déjame decirte, Jesús estuvo en un momento de su vida Let me tell you, Jesus was at a moment of his life que necesitó que ángeles descendieran del cielo para fortalecerlo. where he needed angels to descend from heaven to give him strength. Hay cosas que el Dios Padre te va a pedir hacer There are things that God the Father is going to ask you to que do no van a ser fáciles, that are not going to be easy, que te vas a sentir como que desmayas, that you're going to feel like you're going to faint. pero no temas, But do not be afraid porque Dios tiene ángeles también para fortalecerte. because God also has angels for you to strengthen you. Lucas 22, versículo 42 dice Luke chapter 2, verse 22, verse que 42, Jesús oró. that Jesus prayed. ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? ¿Te das cuenta cuando tú oras, Do you understand that when you pray, Dios envía a sus ángeles? God sends his angels? Dice que Jesús dijo, It said that Jesus said, Padre, si quieres, Father, if you are willing, no me haga beber este trago amargo, take this cup from me. pero que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Yet not my will, but yours be done. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Then an angel from heaven appeared to him and strengthened him. Cuando Dios te pide hacer algo When God asks you to do que sea something muy difícil para ti, that is very difficult for you, dile, Padre, envía a tus say, ángeles. Father, send your angels. Tú me has dado la misión, You have given me a tú me mission. has dado un llamado, You have given me a tú me has calling. dado una You promesa, have given me a promise. pero por mi fuerza no puedo But hacerlo. by my own strength, I cannot do Te it. pido, Padre, que envíe tus I ángeles. ask you, Father, that you send your angels. Necesito tu fortaleza I need your strength para poder hacer lo que tú me has dicho que debo hacer. to be able to do what you have called me to do. Y quiero terminar con una historia And I want to end with a story que a lo mejor conocida por muchos de nosotros, that maybe is known by many of us, pero que muestra la importancia de nosotros como iglesia but that shows us the importance of it to us as a church, de orar juntos para que Dios obre de manera sobrenatural. to pray together for God to move in a supernatural way. La Biblia dice The Bible says en el libro de los Hechos in the book of Acts que Herodes había tomado cautivo a algunos de los apóstoles. that Herod had taken captive a few of the apostles. Ya habían matado a uno de los apóstoles He had already killed one of the apostles, y estaba Pedro preso en una cárcel. and Peter was in prison. En el capítulo 12 de Hechos, perdón, en el capítulo 12 de Hechos, In the book, chapter 12 of Acts, dice, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, but while they kept Peter in prison, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. the church was earnestly praying to God for him. Pedro estaba en la cárcel, Peter was in the prison, pero la iglesia estaba orando. but the church was praying. ¿Cómo oraban? How were they praying? Un ratito, Just a little bit. 2 minutos, 2 minutes. un día sí, un día no. One day yes, one day no. La palabra dice, mientras Pedro estaba en la cárcel, The word says that when Peter was in prison, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. the church was praying earnestly and constantly to God for him. Hay algo que tú tienes que entender. There's something that you have to Es que la understand. iglesia que ora constantemente Is that the church that prays constantly puede hacer que se desate el poder sobrenatural de Dios. can let the supernatural power of God be manifested.
Por eso hoy se cumplen 8 días That is why today is the 8th day que estamos en 21 días de ayuno y oración. of our 21-day fast. Porque entendemos que como iglesia, Because that we understand as a church si nos unimos en un mismo sentir, that if we unite ourselves in the same spirit, si nos unimos en un mismo propósito, in the same purpose, Dios puede hacer descender su poder sobrenatural. God can descend his supernatural power. Pedro estaba preso, Peter was in prison, pero la iglesia oraba constante y fervientemente. but the church prayed constantly and fervently. Y observa que es el versículo 7 de Hechos capítulo 12. And listen to what Acts chapter 12 verse 7 says. Y de repente apareció un ángel del Señor. Suddenly an angel of the Lord appeared. Pedro está en la cárcel, Peter's in prison, la iglesia está orando the church is praying, constantemente, constantly, fervientemente, fervently, y de and repente then suddenly apareció un ángel del an Señor. angel appears. ¿Se da cuenta? Do you understand? Circunstancias adversas, Circumstances, adverse una iglesia circumstances, que ora a church that prays, y un ángel que aparece. and an angel that appears. Circunstancias adversas, Adverse circumstance, una iglesia que ora a church that prays, y un ángel que aparece. and an angel that appears. Los ángeles se movilizan The angels move cuando la iglesia ora. when the church prays. ¿Cuánto estás orando? How much are you praying? ¿Qué tiempo estás sacando para buscar la presencia de Dios? What time are you taking out to seek the presence of God? De repente apareció un ángel del Señor Suddenly an angel of the Lord appeared, y una luz resplandeció en la celda. and a light shone in the cell. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: He struck Peter on the side and woke him up and said, date prisa y levántate. "Quick, get up." Y las cadenas cayeron de las manos de Pedro. And the chains fell off Peter's wrists. Una iglesia que ora A church that prays constantemente, constantly, fervientemente, fervently, es una iglesia que hace que el poder sobrenatural de Dios descienda is a church that allows the supernatural power of God to be descended, para que las cadenas sean rotas. for the chains to be broken. Usted dirá: pastor, porque yo no tengo cadena ninguna. You say, "Pastor, I don't have any chains." Es posible que tus cadenas no sean It's físicas, possible that your chains are not physical, pero habrá alguien que conoce a alguien, but is there someone who knows somebody? o habrá alguien que sea honesto con sí mismo, Or is there someone who is honest with themselves que pueda declarar que la droga tiene sus manos atadas, that can declare that their hands are tied up by drugs, o que las cadenas del alcohol lo tienen atado, or that the chains of alcohol has them bonded, o que las cadenas de la pornografía lo tienen atado, or that the chains of pornography has them in o bondage, que la cadena de la mentira lo tienen atado, or the chains of lies have them in bondage, o que la cadena de las falsas acusaciones lo tiene or atado, the chains of false accusations has them tied up, que la cadena de la murmuración lo tiene atado, that the chains of whispers and gossip has la cadena del adulterio of adultery, o de la fornicación. fornication. Esas cadenas también Dios quiere romperlas. Those chains God also wants to De break. hecho, esas cadenas son peores que cadenas Those físicas. chains are worse than physical chains. Hay hombres y mujeres cristianas There are men, Christian men and women, que todavía tienen sus manos that atadas still have their hands tied up con pecado, pero Dios quiere enviar su ángel with sins, but God wants to send His angels para romper esas cadenas. to break those chains. A lo mejor tú estás libre, Maybe you are free, pero si conoces a but alguien if you know que somebody tiene sus manos atadas who has their hands tied up por el pecado, by their sin, por una by circunstancia, a circumstance, por una adicción, by an addiction, entonces ponte en la brecha, then put them at the clama front. a Dios, Cry out to God. intercede por ellos, Intercede for them. porque la oración eficaz del justo puede mucho. Because the prayer of a just man will go to fruition. Dios quiere hacer obras sobrenaturales. God wants to do supernatural works. La oración ferviente puede abrir las puertas de la cárcel. The fervent prayer may open the chains, open the cells of a prison. Si tú tienes cadenas If you have chains y tus manos están atadas and your hands are tied up y las cadenas se rompen, and the chains are broken, eso es bueno. that's good. Pero si todavía estás dentro de la But cárcel, if you're still in the prison, aunque tengas tus manos sueltas, and even though you have your chains broken off, no es tan bueno. it's not so good. Lo que da a entender es esto. What it tells me is this. No solamente Dios quiere romper las ataduras del pecado, God does not just want to break the chains of sin, pero Dios quiere abrirte una nueva puerta. but He Aleluya. wants to open a new door. Dios quiere abrir las puertas para que tú puedas salir a hacer lo que Dios te llamó a hacer. God wants to open the door so that you can do what He has called you to do. El versículo 10 de Hechos capítulo 12 dice Acts chapter 12 verse 10 says this. que el ángel pasó delante The angel passed
Dice, y luego pasó Pedro junto con él. And then Peter went with him. Dice, y pasaron por la primera y la segunda guardia. They passed the first and the second guards Y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. and came to the iron gate leading to the city. Y el portón se les abrió por sí solo y salieron. It opened for them by itself and they went through it. El que lee eso Though the person who reads this piensa que el portón se abrió por sí solo. think that the door opened by itself. ¿Sabe quién abrió el portón? You know who opened the door? El ángel que Dios había enviado. The angel that God had sent. El ángel que tenía todo poder The angel that had all power para romper las to cadenas. break the chains. También tenía el poder para abrirle la puerta a Pedro. He had also had the power to open the door for Peter. Y lo hizo de una manera sobrenatural. And he did it in a supernatural way. De hecho, lo hizo de una manera totalmente silenciosa. Actually, he did it totally in a silent way. Dios no tiene que hacer mucho ruido God does not have to make a lot of noise para romper cadenas to break chains y para abrir nuevas and puertas. to open new En doors. muchas ocasiones Dios en el silencio de la noche In many occasions, God in the silence of the night está rompiendo cadenas, is breaking chains, está abriendo puertas. opening doors. Pero eso solamente va a ocurrir cuando la iglesia clama al Dios That Padre. is only going to Aleluya. happen when the church cries out to God. Cuando alguien reclama las promesas del Dios When Padre. someone reclaims the promises of the Father. Cuando alguien sabe que hay ángeles que van a moverse a favor de When ellos. someone knows that there are angels that are going to move in their favor. Los guardianes seguían dormidos, The guards were staying there asleep, pero Pedro salió en libertad. but Peter left in freedom. De hecho, no está en su pantalla, It's not on your screen, pero dice que una vez que salieron a la calle principal, but the word says that the second that they went out to the main street, el ángel lo dejó. the angel left him. ¿Sabes por qué? You know why? Porque el ángel no va a hacer lo que tú puedes hacer. Because the angel's not going to do what you can do. Después que el ángel rompió las cadenas de las manos de Pedro, After the angel broke the chains off of Peter, abrió aquel portón de hierro, he opened that iron gate. ya Pedro podía comenzar a caminar. There Peter could already start walking. Lo que da a entender que cuando Dios te liberta, What makes me understand is that when God frees you, Dios quiere que camines por fe. God wants you Aleluya. to walk in Dios faith. quiere que hagas aquello por lo cual Dios te creó, God wants you to do exactly what He's called you to do, que camines dentro de su perfecta voluntad. to walk under His perfect will. La oración ferviente abre puertas. The fervent prayer can open doors. Puede que tu cárcel no sea una cárcel física, It could be that your prison is not a physical prison, sino una cárcel emocional. but an emotional one. Puedes estar en la cárcel de la depresión. You can be in the jail of depression. Hay muchos que se quitan la vida There are many who take away their lives porque nadie ha intercedido para abrirle esa puerta, because no one has interceded to open that door para for them, romper esas cadenas. to break those chains. Hay otros que viven en la cárcel de la baja autoestima, Some live in the prison of low self-esteem, pero alguien tiene que ponerse en la brecha but someone has to stand in the way para que esa puerta de hierro se abra. so that iron gate may be opened. Hay otros que están viviendo en la cárcel de una enfermedad Some might be in a prison of sickness or disease o de una limitación física. or in a physical limitation. Pero cuando alguien reclama las promesas del Dios Padre, But when someone reclaims the promises of God the Father, cuando alguien intercede ante la presencia del Padre, when someone intercedes before the Father, Dios está listo para enviar sus ángeles. God is ready to send His angels. Escúchame claro. Listen to me carefully. Mientras yo oraba esta semana en mi casa, While I was praying this week in my house, yo pude escuchar la voz del Espíritu I could hear the voice of the Spirit que me decía: estoy por desatar un ejército de ángeles I am about to unleash a legion of angels sobre aquellos que claman y ayunan. to those who fast and cry out. El Señor me decía: mis ángeles están listos para hacer manifestar mi poder sobrenatural. He said, my angels are ready for my power to be manifested. Y yo le pregunté al Señor: ¿qué falta? And I asked God, what is left? Y el Espíritu Santo me dijo estas palabras: And the Spirit of God told me this. alguien que clame, Someone who cries out, alguien que ore, someone who prays, alguien que reclama una promesa. someone who reclaims a promise. Dios es un Dios fiel. God is a faithful God. Si tú llamas, If you cry out and Él call, te responde. He will respond. Si tú tocas, If you knock, Él te va a abrir. He will open. Si tú pides, If you ask, Él te va a dar. He will give. Pero tiene que ser tú el que comienzas. But it has to be you that Tiene begins que it. ser tú el que reclama las promesas de Dios. It has to be you that reclaims the promises of God. Tiene que ser tú el que le crea a Dios que Dios tiene poder para hacer cosas sobrenaturales. It has to be you
you that believes in the work of the Father to do supernatural things. Si ese eres tú, If that is you, si tú quieres que las cadenas se caigan, if you want the chains to be si broken, tú quieres que Dios abra puertas de hierro, if you want chains to open, for God to open the iron gates, ponte de pie en esta tarde. stand to your feet with me. Padre, te doy gracias Father, I give you thanks por tu palabra viva, for your living word, tu palabra eficaz, for your just word, esa palabra que transforma, that word that transforms, esa palabra que activa a los ángeles. that word that activates the angels. Cuando nosotros declaramos y reclamamos tus promesas, When we declare and reclaim your promises, yo te pido, Padre, we ask, Father, que en este día that in this day, la promesa de que tú vas a salvar a aquellos que creen se haga realidad. the promise that you will save those who believe will become a reality. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus. Quiero la iglesia de Dios clamando al Señor. I want the church of God praying. Yo no sé cómo tú llegaste hoy a la iglesia, I don't know how you came to church today, pero quiero decirte algo. but I want to tell you something. Dios sí lo sabe. God does know. Hemos estado orando por ti. We have been praying for you. Hemos estado orando para que tú llegues a esta casa, We have been praying for you to come to this house, para que tú tengas un encuentro personal con Jesucristo, for you to have a personal encounter with Jesus para que Christ, tú reconozcas tu condición espiritual, for you to recognize your spiritual condition, para que tú puedas confesar tus pecados al Señor, so you can confess your sins to the Lord, para que tú puedas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. so you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. A lo mejor tú has entrado por las puertas de una iglesia anteriormente. Maybe you have gone through the doors of a church prior. Has escuchado hablar de Jesús. You have heard speak of Jesus. Eso no es suficiente. That's not enough. Tienes que dar otro paso. You have to take another step. Tienes que creer en tu corazón que Yeah. Jesucristo es Dios, You have to believe in your heart that Jesus Christ is your Savior, que descendió del cielo y se hizo hombre that He is God and that He descended from heaven and became man para derramar su sangre en una cruz del Calvario por el perdón de tus pecados. to completely unleash His blood on a cross for your sins. Tienes que confesarlo con tu boca You have to confess it with your mouth y creerlo en tu and corazón. believe it in your heart. Si haces eso, If you do that, la Biblia te declara que serás salvo. the Word declares that you will be saved. Habrá alguien hoy en la casa Is there someone here in the house que reconoce que necesita a Jesucristo como Señor y Salvador, that recognizes that they need Jesus Christ as their Lord and Savior, que quiere hacer este día el día más memorable de su vida? that wants to make this day the most memorable day of their life? Si ese eres tú, If that is you, levanta tu mano bien en alto para orar por ti. raise your hand on high to pray for you. Este es el día que Dios ha hecho. This is the day the Lord has made. Damos gracias a Dios por esta vida que ya está aquí en el altar. Dale el We fuerte thank the aplauso a Lord for this Jesucristo. life that is Aleluya. already here. Pero el trato de Dios, But the plan of God, el trato de Dios también es contigo. the plan of God is also with you. Él quiere salvarte. He wants to save you. Dice que Dios es paciente The word says that God is patient. porque Él no quiere que nadie se pierda, He doesn't want anybody to be lost, sino que todos procedan al arrepentimiento. but for all to proceed to repentance. Habrá alguien más que dice, pastor, Is there anyone else who says, Pastor, yo quiero el perdón de mis I want the pecados. forgiveness of my Quiero sins. aceptar a Jesús como mi Señor y I Salvador. want to accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Si ese eres tú, levanta tu mano bien en alto para reconocer. If that is you, raise your hand very high to recognize you. Este es el día que Dios ha hecho. This is the day the Lord has made. La palabra dice que hoy es el día de The salvación. word declares that today is the day of salvation. ¿Habrá alguien Is más? there anyone else? Dios te bendiga. Veo tu mano. Gracias, Padre. Amén. Dáselo fuerte al Rey de Reyes. Nos gozamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¿Alguien más? Is there anybody else? Alguien más que dice, yo quiero darle un rumbo distinto a mi vida. Anybody else who says, I want to have a different turn on my life? La Biblia dice que Jesús declaró, The word says that Jesus declared, yo soy el camino, I am the way, yo soy la verdad, I am the truth, yo soy la vida. I am the life, Y nadie va al Padre si no es por mí. and no one goes to the Father except through me. Alguien más que quiere entrar por el camino que se llama Jesús. Anybody else who wants to go through the way that is called Si ese Jesus? eres tú, levanta tu mano para That reconocer. is you. Raise your hand to recognize you. Gracias, Padre, Thank you, Lord, por tu fidelidad. for your faithfulness. Ese caballero que levantó su mano pasa por aquí para orar junto contigo. That man Dale un who fuerte rose his aplauso, hand, iglesia, al please Señor. Aleluya. Hermano Pablo, por favor, pase por aquí. Ana Patricia, si nos pueden ayudar. Gloria a Dios. Felicidades. Ellos les van a guiar en la oración de confesión, que es una oración sencilla. They're going to lead you in a prayer of confession, which is a simple prayer. Y la oración donde reconocemos que somos pecadores It's a prayer where we recognize we are sinners y aceptamos a Jesús como Salvador. and we accept Jesus as our Savior. Pero iglesia, quiero también hablar contigo. But church, I also want to speak with you. Dios quiere mostrar su poder sobrenatural. God wants to show His supernatural power. Aleluya. Gracias, Padre, por tu bondad. Dáselo fuerte al Rey de Reyes. Give it strong. Dios es bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jerónimo. Gracias, Padre. Dáselo fuerte, fuerte, Thank fuerte you, para el Father. Rey Give de it Reyes. strong. Oh, gloria sea dada a ti, Señor. Thank you, God. Padre, te pido en el nombre de Jesús I pray in the name of Jesus que toda cadena sea rota.
rota, Let every Padre. chain be broken. Que toda cadena sea rota. Let every chain be broken. Que toda venda de los ojos sea quitada. That every veil in the eyes may be taken away. Toda aquella mente que está atada, Every mind that is bonded ahora, Padre, en el nombre de Jesús sea right now, desatada. in the name of Jesus, may be let go. Que la luz de Jesucristo alumbre a los ojos. That the light of Jesus may be shown in their eyes. Alguien más que dice, yo quiero la salvación de mi alma. Anybody else who says, I want the salvation of my heart, No te vayas de este lugar sin Jesús. do not leave this place without Jesus. Él es lo que tú estás buscando. He is what you are looking for. Él es tu única He solución. is your only Él es solution. tu única He's your esperanza. only hope. Habrá alguien más que dice, yo quiero la salvación de mi alma. Is there anyone else who says, I want the Si salvation? ese eres tú, ven corriendo a este altar. If that is Aleluya. you, come running to this altar. Dale un fuerte aplauso por esa vida que está pasando. Gracias, Give Padre, a por lo mighty que estás hand to haciendo. those lives that are passing. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Spirit of God. Gracias, Señor. We magnify you, Jesus. Te magnificamos, Señor. Te adoramos, Rey de Reyes. Praise you, Jesus. El Señor está siendo paciente God is being patient porque Él vino a desatar aquello que está atado. because He came to break the chains of those who are Él broken, vino a libertar aquello que está oprimido. to free those that are in oppression, Él vino a sanar los corazones que están quebrantados. to heal those hearts that are broken. Habrá alguien más que dice, yo quiero. Is there anyone else who says, I Yo quiero algo distinto de lo que tengo. want something different than what I have? Quiero la salvación de mi I alma. want the salvation of my soul. Si ese eres tú, Jesucristo está aquí If that is you, Jesus is here para traerte libertad. to bring freedom. Iglesia, escúchame. Church, listen. A lo mejor tú llegaste Maybe you came con una situación familiar with a family situation o una situación emocional or an emotional situation o una situación financiera. or a financial situation. Dios está esperando que tú clames a Él. God is waiting for you to cry out. Sus ángeles están listos para ser desatados sobre la tierra. His angels are getting ready to be unleashed over the face of the earth. Pero le está buscando a alguien que le crea a Dios. But He's looking for someone who believes in God, Alguien que reclame la promesa de Dios. someone who reclaims the promises of God. A lo mejor tú conoces a alguien Maybe you know someone que está al borde del divorcio that is at the border of divorce, o al borde del or the suicidio border of suicide, o al borde de una crisis or the border financiera of a financial crisis, o al borde de la muerte por una enfermedad. or the border of death in a sickness. Dios está buscando a alguien God is trying to find somebody que se ponga en la brecha, that stands in the way, que le crea a Dios, that believes in God, que reclame la promesa de Dios that reclaims the promises of God, y que declare las cosas que no son como si and fueran. declares the things that are not as if they are. Si ese eres tú, If that is you, que estás esperando algo nuevo de Dios, and you're waiting something new of God, corre a este altar. run to this Aleluya. altar. Si conoces a alguien que necesita If you libertad, know someone who needs that freedom, ven a este altar, intercede por él, come to this altar and intercede for intercede them. por ella. Intercede for her. Dios está por enviar sus ángeles, God is getting ready to send His angels, pero alguien tiene que clamar, but someone has to cry out. alguien tiene que interceder, Someone has to intercede. alguien tiene que creerle a Dios. Someone has to believe in God. Gracias, Padre. Thank you, Lord. No te vayas de este lugar sin clamar a Dios. Do not leave this place without Da crying un out to paso de God. fe. Take a step of faith. Ven a este altar Come to this para altar que Dios obre a tu favor. for God to move in your Vente favor. ante la presencia de Dios Come into the presence of y God pídele a Dios and ask God que envíe sus ángeles to send His a tu angels favor. in your favor. Mientras adoramos a Dios, While we praise God, el altar está abierto the altar is open para todos los que tienen un sueño, for all those who have dreams, para todos aquellos que necesitan que Dios intervenga de manera sobrenatural, for all those who need God to work in a supernatural way, todos aquellos que tienen fe suficiente. all those who have enough faith. Dios hará el milagro en su vida. God will do the miracle in their Dios lives. enviará sus ángeles a tu favor. God will send His angels in your favor. Solo pídele a Dios Only ask God y créele a Dios and believe in Him. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Gracias, Padre. Thank you, Father. Thank you, Spirit of God.